Buenos días, estimado profesor Daniel Rubio. Soy Ismael Encalada y esta es mi exposición para el parcial número uno. Yo he escogido el tema el sonido. En este momento voy a compartir mi pantalla para que podamos sobre este tema. Entonces, bueno, como conocemos el sonido para que este se propague, siempre va a necesitar eh, un emisor, ya sea una persona que canta, como podemos ver aquí en esta imagen, una persona que canta o que habla, este viene siendo el emisor, y un medio donde viaja el, el sonido. Entonces es muy importante porque cuando este sonido viaja desde el emisor, eh, hay mucho movimiento. Este movimiento lo podemos conocer como esas ondas, ¿no? Y eh, a este movimiento luego se produce una vibración. Luego de todo este proceso llega a lo que viene siendo el receptor, que pues es el oído humano, ¿no? Una persona escuchando. Y el sonido se puede propagar por diferentes medios, por personas, por bocinas que están amplificando el sonido de instrumentos o de los instrumentos como tal, ¿no? Cuando tocamos una guitarra, esta crea pues ondas sonoras que van a viajar sobre el aire y van a crear movimiento y pues vibración, ¿no? Que al final vamos a escucharlos. Aquí podemos ver un poco más sobre este proceso, en este caso por un altavoz, y que el medio viene siendo el aire. Cabe recalcar que también puede ser el agua, un medio por donde viaja el sonido. Y llega pues al receptor, que es el sistema auditivo. Y bueno, el sonido tiene pues también características que las podemos estructurar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tono, tenemos el timbre y el envolvente. Entonces, el tono, según lo que yo he aprendido y también lo que hemos visto en mis clases, y un poco también de lo que investigué, eh, el tono se lo puede expresar tanto en melodías y armonías. La melodía, pues como sabemos, es la secuencia que nosotros podemos tocar de notas de una a otra nota, ¿no? Y la armonía es la armonía en vertical, que son básicamente eh, de dos o más notas que puedan sonar juntas. Y también otra parte importante del tono es que este tono se caracteriza, perdón, para ubicar al sonido más agudo y más grave. Por ejemplo, aquí tenemos dos octavas del piano, de do a si y luego se repite. ¿Qué pasa con estas octavas? Tenemos la octava tercera y la octava cuarta, cuarta octava. Es decir, la cuarta octava es el comienzo de nuestras notas más agudas. Y luego hacia la izquierda, eh, viene la octava van a ser las notas más graves. Es decir, que de un si 3 ya vamos a comenzar en el rango de las notas más graves. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para poder, sobre todo a los músicos, ya sean cantantes, ya sean instrumentistas, saber en dónde deben tocar y dónde deben cantar. Entonces, de esta manera podemos ver visualmente en el piano dónde están las octavas. Por ejemplo, aquí tenemos todas las octavas del piano. Como pueden ver aquí, está la octava cuarta, que es la octava central. Y luego vienen las octavas, la octava 3, 2 y 1 son las octavas más graves, ¿no? Y la octava 5, 6, 7 son las octavas más agudas. Luego pasamos a el timbre. El timbre, pues, nos sirve para poder eh, saber sobre los armónicos de cada uno de los instrumentos, ¿ok? Porque cuando nosotros tocamos el violín o flauta o cantamos, eh, podemos nosotros cantar o tocar, por ejemplo, en la octava cuarta, en la cuarta octava, un mi,
en un mi, ¿ya? Pero podemos tocar el mismo tono, pero no va a ser en los mismos armónicos. Esto quiere decir que no va a ser en el mismo timbre, ya que físicamente los instrumentos son diferentes y también la voz humana es diferente. Entonces, aunque todas se toquen en las mismas notas, van a tener diferente volumen y diferente timbre. Entonces, ¿cómo distinguimos al timbre? Por por las diferentes ondas sonoras que lo podemos subdividir en armónicos. Por ejemplo, tenemos la fundamental, que es cuando, por ejemplo, tocamos una cuerda de una guitarra, es el primer armónico que suena, pero luego, gracias al aire, se va a seguir vibrando esa cuerda, ¿no? Entonces, es en ese momento en que se producen más armónicos. Y aquí viene el segundo armónico, el, eh, perdón, el primer armónico, el segundo armónico, y vamos a tener una onda resultante que va a ser como que va a completar todo mi fundamental, mi primer armónico y mi segundo armónico. Entonces, eso es importante saber. Y también cabe recalcar de que siempre va a ser así, o sea, siempre van a tener los mismos armónicos, pero en diferente timbre, porque los instrumentos son diferentes, pero siempre va a ser, van a tener, va a comenzar en la octava justa, en la quinta, de ahí va a comenzar en otra octava y finalmente en la tercera. Entonces, eso es importante saber del timbre. Aquí está lo que había comentado, fundamental, primer armónico, segundo armónico y la onda resultante, que es como lo que envuelve a los demás armónicos de la fundamental. Ahora tenemos el envolvente. ¿Qué es el envolvente? Bueno, entonces, básicamente cuando nosotros tocamos un instrumento, ya sea el piano, la guitarra, eh, entonces va a haber un sonido, ¿no? Va a haber un sonido que va a tener un inicio y un final. Entonces, gracias al envolvente podemos entender gráficamente cómo es este proceso entre cuando nosotros tocamos, por ejemplo, una nota, va a suceder lo siguiente, el ataque. El ataque, luego que viene el ataque, va, no se va a mantener el sonido súper fuerte, ¿no? Va a disminuir. Entonces, luego del ataque viene el decaimiento o la extinción, luego el sostenimiento y luego el relajamiento o la caída, que es básicamente cuando ya termina el sonido. Entonces, es una forma gráfica de poder ver el sonido de, de algún instrumento que tocamos y lo podemos ver expresado en una onda, ¿no? Porque esto es básicamente una onda. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería la onda y el proceso eh, del sonido en, por ejemplo, instrumentos de viento y también de cuerdas, también instrumentos de percusión, también el órgano, también. Entonces aquí vamos a tener un ataque, un decaimiento, sostenimiento y ya el relajamiento. Y ahí se termina pues el proceso del sonido justamente de ese instrumento. Por último tenemos la fase y desfase. Entonces, aquí tenemos una onda sonora, eh, la cual tiene un inicio y un final. Entonces, cuando esta onda termina, es como un ciclo que, que sigue. Comienza, termina y luego vuelve a el principio. Cuando es perfecta esa onda, no hay como que irregularidades y solo es una onda, esto es una fase. ¿Y qué es lo que completa esa fase? De que la onda viajó en la parte positiva y también en la parte negativa, que es la parte de abajo de esta imagen. Y todo eso cumple un periodo de onda. Entonces aquí tenemos
el periodo de onda completo y esto está en fase, está perfecto básicamente. Pero ¿qué pasa? A veces sucede que cuando se toca un instrumento, se toca en diferente tiempo. Entonces aquí ya hay un desfase. Y, por ejemplo, en esta segunda imagen, en la segunda onda, hay dos ondas que están como que entrelazándose, por así decirlo. Es porque han eh, surgido de destiempos, a desfase. Entonces, a esto le llamamos desfase de tiempo. Dos ondas que sucedieron en eh, diferentes tiempos. Y luego, por último, en la tercera onda, que está perfectamente como sincronizada, a esto le llamamos desfase de polaridad, ya que sus ondas se suman totalmente con sus polos y se suman con sus polos opuestos. Entonces, aquí tenemos los tres diferentes, eh, la fase, el desfase y cuando está el desfase en polaridad, cuando sus polos están completamente sincronizados o se suman. Entonces, esos son los tres diferentes tipos de fase. Y bueno, no quiere decir de que esté mal o esté bien, pero también es importante pues tener conciencia de lo que sucede, ¿no? Que vamos a tener una fase o un desfase. Entonces, si en nuestro, por ejemplo, eh, en nuestro DAO, vamos a ver dos ondas que están eh, viajando, entonces podemos expresarlo de que está en desfase, si está dos ondas como entrelazándose. Y si vemos que están juntas es porque hay un desfase de polaridad. Bueno, esto sería todo, mi exposición y pues muchas gracias.